Buen día, mi nombre es Uriel Carreón Tapia y hoy voy a hablar sobre el desempeño económico de México en la década de 1970 a principios de la década del 2010. El desempeño económico de México en la década de 1970 a principios del 2010 ha estado marcado por cambios profundos en su modelo de desarrollo, crisis severas que se han desarrollado a lo largo del tiempo y transformaciones estructurales en su modelo. A lo largo de este periodo, el país pasó de un periodo en el que se dedicaba a una industrialización cerrada a una economía abierta, la cual está integrada al mercado global, particularmente a Estados Unidos debido a la cercanía, por lo que a continuación analizaremos esta evolución dividiéndola en décadas. Durante la década de 1970 se tuvo dos principales características, la cual fue la primera, el auge del modelo de sustitución de importaciones y la crisis del petróleo. Durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, México seguía bajo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Este modelo buscaba impulsar la producción nacional, centrándose en reducir la dependencia al exterior, por lo que en un principio hubo crecimiento económico gracias al gasto público y a la expansión industrial, especialmente en sectores como lo fue el automotriz, pero esto tuvo sus complicaciones debido a que el país enfrentó problemas estructurales como lo fue la alta inflación, el alto déficit fiscal y una industria poco competitiva. Con López Portillo, el auge del petróleo ofreció un respiro económico temporal a estas problemáticas, por lo que el gobierno apostó todo al petróleo, elevando la deuda externa para financiar el gasto público. Pero el desplome de los precios internacionales del petróleo a inicios de los años 80 provocó una crisis, la cual marcó el fin de este modelo. La década de 1980 se caracterizó por la crisis que se venía desarrollando en los años anteriores y una transición al modelo neoliberal. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, México inició una transición al modelo neoliberal, ya que, ante el colapso del modelo anterior, se adoptaron políticas de ajuste estructural, las cuales fueron promovidas por organismos internacionales como lo fue el Fondo Monetario Internacional, las cuales consistían en buscar una reducción del gasto público, una liberación parcial del comercio, un control de la inflación y una apertura al capital extranjero. Esta fue una década difícil para la economía debido a que creció poco, y la pobreza estaba en aumento y la desigualdad crecía. La informalidad laboral se mantuvo y esta transición sentó las bases de un cambio más profundo que se desarrollaría en los años siguientes. Esta transición surge principalmente debido al fracaso del modelo de sustitución de importaciones y al gran endeudamiento que se tenía. Debido a esto, comienza la década de 1990, la cual se concentró principalmente en la liberación y apertura comercial. Con el presidente Carlos Salinas de Gortari, México abrazó completamente lo que fue el modelo neoliberal, realizando privatizaciones masivas y modernizando el sistema financiero. Esto se logró gracias a que se firmaron tratados como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecan, con Estados Unidos y Canadá, el cual actualmente se encuentra renovado y se conoce por el nombre TEMEC. Este impulsó el crecimiento y la inversión extranjera, pero también trajo consecuencias negativas, como lo fue a que muchas pequeñas y medianas empresas nacionales no resistieron la competencia internacional, por lo que éstas quebraron. Además, el mantener un tipo de cambio fijo generó presiones financieras, lo que dio como resultado la crisis del tequila en 1994, justo al inicio del mandato del presidente Ernesto Zedillo. El presidente Ernesto Zedillo implementó un régimen de tipo de cambio flotante, el cual estabilizó la economía y redujo la inflación. Esto logró que consolidara instituciones como el Banco de México y recuperó gran parte de la credibilidad financiera, aunque se mantuvieron desafíos como la pobreza y la desigualdad, pues las riquezas no se repartían entre todos.
El país, gracias a estas medidas, logró salir rápidamente de la crisis. Durante la década de los 2000, la estabilidad macroeconómica se mantuvo como un objetivo principal, ya que buscaba el presidente Vicente Fox y Felipe Calderón mantener esta estabilidad. Buscaban consolidarse como una economía exportadora, lo cual lograron y se logró principalmente hacia el Tratado de Libre Comercio con los países de Estados Unidos y Canadá. Buscaban promover reformas para fortalecer el sistema financiero y fortalecer el crecimiento en el país. Sin embargo, el crecimiento económico fue moderado, ya que este fue por debajo del 5% anual. En 2008 se vivió una crisis financiera global, la cual afectó mucho a las exportaciones mexicanas, pero implementaron políticas contracíclicas, las cuales fueron el aumento del gasto público, el apoyo al sistema bancario y respaldo al mismo, y el desarrollo de programas sociales como lo fue el Seguro Popular. Durante este periodo, México enfrentó nuevos retos, como lo fue el aumento de la informalidad laboral, la corrupción, la débil calidad educativa y los desequilibrios regionales. Esto sumado a una creciente inseguridad derivada del narcotráfico. Podemos considerar como principales aciertos en los diferentes periodos y a lo largo del tiempo lo que fue el modelo EASY o de sustitución de importaciones ayudó mucho al desarrollo de una base industrial sólida, lo que fue especialmente logrado en la industria automotriz. Asimismo, el control de la inflación, buscando una estabilidad macroeconómica, así como una modernización financiera y la generación de la autonomía del Banco de México. Otros aciertos que podemos destacar son la firma de tratados como lo es el Telecán, el cual ha integrado a México al comercio internacional y lo ha puesto como uno de los principales países exportadores, y en el caso del sector automotriz igual se mantiene como de los principales. También podemos dar como acierto el cambio de un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flotante, lo cual evitó crisis que tuvieran que ver con este tipo de cambio. Otro aprovechamiento que se puede dar a un atributo positivo fue el auge del petróleo, ya que el aprovechamiento del mismo sirvió para mantener a la economía y mantener al país en un crecimiento y desarrollo económico, así como la inversión en la infraestructura y la creación de empresas clave como lo fue Pemex y CFE. Asimismo, podemos decir que los desaciertos principales fueron el exceso de proteccionismo durante el modelo de sustitución de importaciones, lo que mantenía una baja competitividad debido a que no se reflejaba la eficiencia de las empresas. Asimismo, también podemos considerar un endeudamiento descontrolado durante los años 70 y 80 debido a que se apostó todo al petróleo, una liberación comercial prematura, la cual no ayudó a las pequeñas y medianas empresas, y también podemos considerar el mal manejo del tipo de cambio y la implementación de reformas estructurales efectivas, las cuales no se cumplieron y no se hicieron. Esto sucedió en sexenios recientes y podemos ver que también existe como un inconveniente o un desacierto la presencia de corrupción, desigualdad, informalidad del trabajo y una baja calidad educativa. Asimismo, podemos considerar que gran parte de los retos y los riesgos actuales de la economía mexicana son la informalidad laboral, la dependencia excesiva del mercado estadounidense, la cual nos hace vulnerables a crisis externas, una desigualdad social enorme debido a que la concentración de la riqueza se encuentra en muy pocas personas, una educación financiera deficiente debido a que esto frena mucho la competitividad laboral que se tiene. Eh, Gran parte de los retos que se encuentran son debido a la corrupción, a la inseguridad y al narcotráfico, las cuales deterioran por completo la confianza en nuestro mercado, una falta de infraestructura
en zonas marginadas debido a que toda la infraestructura se centra en muy pocos sectores. Y otro factor a considerar que considero importante es el cambio climático, el cual plantea riesgos crecientes para la economía y una modernización tecnológica centrada en la innovación y el mantenimiento del medio ambiente. Por último, me gustaría concluir que aunque México tiene diversos retos, se está centrando mucho en ir hacia una especie de modelo híbrido donde están combinando un modelo exportador, pero buscando impulsar la industria nacional, pareciéndose un poco a lo que fue el modelo de sustitución de importaciones. Eh, Esto también tiene diferentes riesgos, ya que están sometidos a las dificultades ya mencionadas, pero si se logra aplicar de manera correcta, sería un buen modelo.